Gracias por acompañarnos. Un verdadero placer contar con su presencia en este foro de FUSADES y FUNDE. En esta oportunidad, nuestro quinto diálogo con los candidatos presidenciales. Agradecemos la presencia de los invitados especiales, de los expertos nuevamente que cumplen su tarea para emitir las preguntas al candidato que en esta oportunidad nos acompaña, a quien también le agradecemos su presencia, al licenciado Óscar Lemus, candidato del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña. Vamos a comenzar nuestro foro recordando las reglas que han predominado, al igual que en los 4 foros anteriores. Vamos a dividir el evento en 4 áreas temáticas. Las áreas temáticas son siempre política social, política económica, institucionalidad y seguridad ciudadana. Para cada una de estas áreas tenemos 24 minutos que en total deberán ser utilizados para tanto los cuestionamientos como las respuestas. Al agotarse ese tiempo, cambiamos de eje temático y abrimos nuevamente la oportunidad de preguntas y repreguntas. Le solicitamos aprovechar al máximo el tiempo, de tal manera que podamos tener la mayor cantidad de preguntas y respuestas. Recordamos que al final de estos foros, el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES emitirá un boletín conteniendo la transcripción completa de todas las conversaciones y su contenido. Igualmente, en la semana del 7 al 11 de octubre, Agape TV Canal 8 transmitirá de forma íntegra durante toda la semana los foros en el orden en el que han sucedido y de manera completa el tiempo. Vamos a comenzar. Agradecemos nuevamente su presencia y damos paso a las expertas del área social, Helga Cuellar y Sandra de Barraza, para que inicien con las preguntas al candidato Óscar Lemus. Bienvenidas. Yo quisiera hacer una pregunta relacionada con sus propuestas sobre política social. Si bien es cierto, la inversión pública en desarrollo social se ha casi triplicado en los últimos 13 años, y esto confirma la creciente importancia de la política social dentro de la política pública, los avances en la reducción de la pobreza todavía son muy modestos y prevalecen los problemas de inequidad en el acceso a servicios de salud y educación. Yo quisiera saber qué propuestas novedosas de política social implementaría usted para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes. Fraternidad Patriota Salvadoreña y esta fórmula presidencial está clara que en el devenir de los años se ha dado como la tarea importante de poner primero lo económico en detrimento de la persona humana. Y es ahí donde de alguna manera el desarrollo se ha visto frustrado a los niveles, como ya dijimos, no tiene el Estado una inversión coherente para hacer que el desarrollo rural, más que todo, se vea en beneficio de producirnos el desarrollo económico en el país. En ese sentido, Fraternidad Patriota y esta fórmula presidencial está clara que en uno de los temas importantes es que esta patria, esta familia salvadoreña está enferma, y al estar enferma necesitamos buscarle una medicina, pero una medicina integral, y es ahí donde nosotros creemos crear el Instituto de Medicina Preventiva para ayudar en el área de salud, yéndonos a crear un programa que tenga la base, un dispensario de escuela de medicina preventiva. El instituto entonces hará las estrategias y políticas necesarias para que conjuntamente con el Ministerio de Educación puedan coadyuvar esfuerzos con ese fin. ¿A dónde vamos a llegar con esta propuesta de esta creación del instituto? Creemos nosotros que debemos irnos a la parte rural, que es donde más agravio tenemos en la salud y en el desarrollo, por ende, de nuestros niños y niñas. Ahí es donde creemos la integrabilidad. Salud amarrado con educación. Esa integrabilidad nos permitirá entonces conocer
en directo no solamente el problema del retraso educativo que tengan los jóvenes, sino también el estado anímico por su salud. No hay asistencia, no hay infraestructura idónea, no hay las condiciones para que se desarrolle normalmente un niño. En ese caso, esa es nuestra propuesta en concreto. Luego, creemos nosotros que la educación, que es vital, es donde creemos que las políticas que hasta hoy hemos tenido no se han visto como tomando la base constitucional. En el artículo 1 dice que se reconoce a la persona humana como el principio y fin de la existencia del Estado. La política que hasta hoy nos ha regido ha sido buscar mecanismos de acreditación económica en detrimento de la persona humana. Creemos nosotros que la inversión pública debe de estar dimensionada. Si hoy tenemos un 3.2% en nuestro quinquenio, creemos elevarlo a 6.5% del PIB. Hay que apostarle a la educación. Un pueblo educado, un pueblo con suficiente conocimiento tecnológico, científico, puede hacer productivo una nación. Ahí estamos nosotros apostándole a la creación del Consejo de Calidad Educativa, Profesional y Evaluación. Hay que crear un consejo que esté presidido por el vicepresidente de la República y conformado también con el resto de viceministros de las carteras de los ministerios. ¿Qué tendrá que hacer este consejo? Precisamente establecer políticas y estrategias integrales que nos permitan conocer desde el momento que el niño entra a una parvularia, darle seguimiento hasta que él se haya profesionalizado. Indistintamente llega a un título, un posgrado o una maestría, un doctorado. Este consejo llevará un control en el cual nos indique qué es la capacitación que éste tiene o la especialización que haya obtenido, para que de esa forma vaya a ocupar los mejores espacios dentro de los quehaceres del Estado, ¿verdad? Este consejo entonces tiene a la base llevar un récord desde la parvularia hasta lo que alcance, porque hay quien tiene más de 2 títulos, entonces este va a estar controlado para que de ahí, con ese banco de datos, las empresas privadas, las instituciones puedan requerir a los mejores y más probos profesionales. En el área de educación nosotros creemos también que es necesario sustituir la PAES. Nosotros no vemos que la PAES sea un elemento de cuantificar la calidad del estudiante. Vemos nada más que es un mecanismo que aturde el buen desarrollo, pone nervioso al alumno y el resultado, ustedes ya lo conocen, no ha sido el más satisfactorio. En ese sentido, sí nosotros proponemos que el Consejo esté llevando una política estratégica para capacitar a los jóvenes y llevarles una secuencia de salud mental. Ahí es donde entra el trabajo del Instituto de Prevención. Y ahí creemos nosotros, con el Ministerio de Salud, poder llevar esa secuencia para ver el estado anímico de esta persona, hasta llegar, como digo, a su coronación profesional. Pero ¿cómo financiaría todas estas propuestas? Porque pareciera que está ampliando la institucionalidad. Sí, ahí vamos. El mal endémico que vive la sociedad salvadoreña se llama corrupción. Corrupción, despilfarro de dinero. ¿Qué tenemos en la corrupción? Un mal enquistado en todas las esferas del Estado.
Hay funcionarios que tienen más de un vehículo para sus fines. Eso no puede continuar. Excesivos salarios. Hay excesivos salarios. Creemos que en nuestro gobierno vamos a poner en práctica una estrategia muy fuerte, muy enérgica, y es precisamente quitarle grasa al Estado, poner a dieta el Estado. ¿Qué entenderíamos por poner a dieta el Estado? Es un mecanismo para reducir costos. ¿Cómo inyectaríamos nosotros entonces a las áreas sociales ingresos? Precisamente cuando hayamos reducido ese volumen de emolumentos que tienen nuestros funcionarios, altos salarios, beneficios que creemos no deben de estar, y en ese sentido estaríamos nosotros por recuperar no menos de 20 millones, de 22 millones para ser más exacto, en gastos superfluos que tiene el Estado. Eso iría para inversión social. ¿Y cuál es su posición acerca de la opción de impulsar alianzas público-privadas para implementar programas de salud y educación, buscando así mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios? Muy bien, nosotros sí estamos muy claros que el asocio público y privado debe de estar, y debe de estar precisamente en aquellos rubros de educación como cuáles. Vamos a crear en el área de educación, en el área de salud, el primer centro de cómputo, y esto con el asocio público y privado, para que de esta manera se lleve un control de las emergencias, del ingreso de cada paciente. Tiene el paciente en el Hospital Blum, pero él está en la Unión. Al tener un sistema computarizado, da el nombre de su paciente, y allá en la Unión, la unidad de salud o el hospital le puede decir el estado de su niño es tal. ¿Para qué? Para no hacer lo que solo para venir a preguntar al Hospital Blum haga esas grandes erogaciones económicas para llegar hasta San Salvador. Entonces estamos proponiendo crear un centro de cómputo con asocio público-privado para que la información sea más fluida. Licenciado Hurtado, usted habló de la familia salvadoreña y la Constitución de la República establece que es competencia del Estado proteger la familia y fomentar el matrimonio. Y en el informe de desarrollo humano del año 2010 hay información importante sobre la estructura familiar. Aquí en nuestro país, 38% de las familias son familias nucleares, 24% son monoparentales y 27% son familias extendidas. Obviamente la estructura de población se ha modificado, la tasa de fecundidad ha disminuido, la tasa de la esperanza de vida ha aumentado, la población en el futuro se prevé que va a tener un índice de ancianidad mayor, y eso está vinculado también con otra competencia del Estado: formular una política nacional de población. Yo tengo dos inquietudes. Uno, ¿cuáles son sus propuestas específicas para cumplir el mandato constitucional referido a la familia y el matrimonio? Y segundo, ¿cuál es la postura o qué contenido tendría una política de población en el marco de lo que la Constitución de la República establece? Como ya se dijo, el parámetro nos mandata la Constitución. Nosotros creemos que, siendo prudentes y consecuentes con ese mandato constitucional, ha habido también un descuido de nuestros gobernantes. Se firmaron los acuerdos de paz, y al firmarse los acuerdos de paz, se suspende el ruido de las armas, pero no se tuvo la habilidad o el interés de crear una política de posguerra. Al no crearse una política de posguerra, nos hace que la Constitución se vea vulnerada al no haber una integrabilidad de cómo enfrentar el proceso de la posguerra
para aliviar a aquellas familias que por circunstancias del conflicto armado se desintegraron. Ahí es donde nosotros creemos que estamos todavía en tiempo de buscar con los organismos internacionales cualquier tipo de cooperación para crear un sistema de atención tanto a veteranos militares como a veteranos del FMLN, que de alguna manera están siendo asediados de tristeza al no encontrar que tienen derecho a medicamentos o asistencia social. No podemos ver entonces de manera aislada a ningún sector de la sociedad. Aquí tenemos que hacer una cohesión institucional en donde se busque el tratamiento psicológico, el tratamiento de dignificación de cada sector de la sociedad salvadoreña. Mi inquietud es porque la familia es la base fundamental de la sociedad, en donde usted socializa a los chicos, en donde usted impulsa un proceso de culturización, de identificación, identidad cultural. Esa es mi inquietud, no tanto el tema de los veteranos. ¿Qué medidas específicas haría usted con el tema de la familia, reconociendo que tenemos un problema de estructura, de integración? Hemos creado una institución que le llamamos nosotros el Instituto de Bienestar Familiar. En el Instituto de Bienestar Familiar consideramos estarán las estrategias indicadas para que le dé seguimiento a cómo consolidar este mandato constitucional. Bueno, entonces estaría pensando que va a reestructurar la institucionalidad, ya no tendríamos secretarías. Ahí está, el instituto, en vez de ser una secretaría de la familia, en donde vemos dualidad en la funcionabilidad que ellos tienen, porque ahí se ha creado Ciudad Mujer, pareciera ser que Ciudad Mujer le ha quitado funcionabilidad a otras instituciones, como es Fosalud, como en los mismos hospitales, porque están dando atención a mujeres en eso. Entonces nosotros creemos que con el Instituto de Bienestar podemos conjuntar todo ese esfuerzo que ya está, pero darle un mayor dinamismo. Tenemos 8 minutos todavía. ¿Quieres hacer otra pregunta o sigo yo? No, dale. Retomando el tema de la institucionalidad, yo quisiera saber si usted está pensando en crear ese Consejo de Educación y este Instituto de Bienestar de la Familia, ¿cómo aseguraría que la institucionalidad que administra la política social funcione de manera coordinada? ¿Cómo haría para articular todos los esfuerzos entre salud y educación? Es porque estarán coordinados por el vicepresidente de la República y su consejo de viceministros. Así estaremos haciendo un esfuerzo integrado. ¿Y qué va a pasar con los programas sociales actuales, como comunidades solidarias, el programa del adulto mayor? ¿Cuál es su perspectiva acerca de estos programas? La filosofía de la subsidiariedad, que tiene que ver con la ayuda a los adultos y a todos los programas que están, creemos nosotros deben mantenerse, dado a que es necesario. Mientras el Estado no esté estable económicamente, debemos de estar acorde a la subsidiariedad. Y estos programas de todos estos adultos entran en esa subsidiariedad. ¿Y dónde ubicaría usted a los 600,000 jóvenes en edad de tercer ciclo y en edad de bachillerato que están fuera del sistema educativo? ¿Qué planteamiento hace con ese peso de población que está en una edad crítica? Sí. Y son 600,000 jóvenes. Eso es lo que se le ha encomendado al Consejo de Educación, Evaluación y Calidad Profesional. Precisamente él deberá hacer los estudios pertinentes para las propuestas concretas. Decimos que hay que crear eso porque hay un divorcio, pero ahorita hay un divorcio, en donde no se le ha estado dando seguimiento para que el joven termine el bachillerato, a sus 18 años, pueda integrarse a un empleo. Y consecuentemente, si se va a una universidad, tampoco se le asegura que al recibir su título, él tiene un empleo. De tal manera que la política nuestra, dada al Consejo, está para que vea cómo va a ir integrando a esta juventud. O sea, ¿habrá planteamiento hasta que tengamos Consejo? No.
Correcto, el Consejo tendrá a la base... planteamiento hasta que habrá Consejo. Es correcto. Y en el caso de la educación superior, ¿qué planteamiento tiene, dado que usted plantea que salen de la universidad y no tienen empleo? ¿Qué propuestas específicas tiene para, uno, superar problemas que se han establecido en el último diagnóstico que dio a conocer AIDE? Uno, de pertinencia de la oferta; dos, tema de investigación; y tres, de recursos que tienen las universidades. Bien, como todos sabemos, se ha dado la tarea de sacar profesionales en desbandada, pero la cuantificación, la cualidad de profesional es muy poca. En ese sentido, nosotros creemos hacer una revisión de toda la currícula académica para que el mismo Consejo tenga a la base dimensionar con tanto el estudio superior con instituciones privadas como la Universidad de El Salvador puedan conjuntarse para crear la política real, verdadera, de cómo incursionar a estos profesionales en el área profesional laboral. ¿El Consejo de Calidad de la Educación tendría también la responsabilidad en educación superior? Es correcto. ¿Elimina el Consejo de Educación Superior? No se elimina, se conjuntan. Tenemos todavía disponibles 5 minutos. ¿Y cuál sería su estrategia para prevenir la violencia en las escuelas? Ok. Nosotros creemos que el esfuerzo del Consejo nos permite a nosotros tomar, como decíamos, que el análisis que ellos llevan viene desde la parvularia hacia arriba y tiene a la base estar haciendo un esfuerzo con los demás viceministros y especialmente en educación. Nosotros creemos que esa integrabilidad nos permite conocer en directo las medidas de prevención que debíamos de tener. Ahí es donde nosotros creemos que el mal grande que vive la sociedad salvadoreña es la parte rural. Y ahí es donde nosotros en esta área estamos creando la Guardia Civil. Una Guardia Civil que tenga a la base una unidad de frontera que tendrá que custodiar esos pasos muertos o ciegos que le llaman para el control del narcotráfico y de otras especies de contrabando, como también crear una unidad rural. ¿Qué tarea tendrá la unidad rural de la Guardia Civil? Tendrá precisamente eso, estar interactuado, dándole certeza al empresario productor agropecuario rural, como también la atribución de custodiar las escuelas u otras infraestructuras del Estado en la parte rural. O sea, ¿tendría usted esos elementos al interior de las escuelas? Pregunto porque en el caso que preguntaba Helga, los directores y los profesores de muchos centros están prácticamente paralizados frente al problema de las pandillas, en algunos centros. En otros centros ya se ha convertido en un tema como normal. Sí. ¿Usted utilizaría ese mecanismo para la prevención? Yo creo que es vital ante la pérdida de autoridad que tenemos de nuestra Policía Nacional Civil. Ya nuestros recursos de autoridad son deficientes, no permiten que den garantía al ciudadano, específicamente la parte rural está totalmente abandonada y creemos nosotros crear una institución que garantice todo el estamento rural, todo. La Policía Rural, la Guardia Civil Rural tendrá ese compromiso de tutelar el bienestar y la armonía en la parte rural. Muchas gracias.